días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Les habla Marcelo Justo desde Londres y Marta Núñez desde Panamá, dos sedes mundiales de paraísos fiscales. En este programa, Estados Unidos avanza sobre Argentina con la victoria de Javier Milei en las elecciones de medio término. En Bolivia, los enigmas que plantea el nuevo presidente Paz Pereira. Ecuador, otra vez en llamas. Y la rebelión de la generación Z en el Perú. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. The victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. La reacción de Donald Trump a la victoria en la elección de medio término de Javier Milei en Argentina es una clara muestra de la creciente injerencia de Estados Unidos en América Latina. La vieja doctrina de la región como patio trasero de Estados Unidos, siempre vigente, se exhibe ahora con una impunidad asombrosa. En las palabras de Trump, no solo la felicitación diplomática que se hace al vencedor de una contienda electoral, sino ese agregado que hizo el presidente estadounidense para dejar en claro a quién le pertenecía la victoria. He had a lot of help from us. Es decir, recibió mucha ayuda de nuestra parte. Y es que en la guerra con China por la hegemonía global, América Latina ha recobrado un papel de importancia para Estados Unidos, y entre todos los gobiernos de la región, el más servil y dependiente de la ayuda estadounidense es el de Javier Milei en Argentina. Argentina firmó con Estados Unidos y otras naciones el Memorándum de Cooperación para la Seguridad de Minerales Críticos como el litio o el uranio, y se comprometió a comprar los pequeños reactores nucleares modulares estadounidenses, congelando un programa nacional idéntico en marcha. A cambio de estas y otras concesiones, Estados Unidos firmó un acuerdo de $20.000 millones para un swap o intercambio de monedas, se comprometió en el armado de un paquete de ayuda de otros $20.000 millones con un consorcio de bancos y entidades lideradas por el JP Morgan, además de intervenir en el mercado argentino para sostener el peso argentino. A esta ayuda se refería el presidente Trump, mantener el valor del peso y que no se desbocase en un episodio inflacionario antes de las elecciones. Con una economía en recesión, con caída salarial, creciente desempleo y cierre de fábricas y comercios, la inflación bajo relativo control y el precio del dólar eran las grandes activos electorales de Milei. Para analizar el futuro de Argentina tras esta resonante victoria electoral, Justicia Impositiva dialogó con Juan Valerdi, profesor de Economía de la Universidad de La Plata. Claramente debe haber una parte muy importante de la gente que votó a Milei, que es el 25% del padrón habilitado para votar, porque hubo un 66% solamente de presencia de los que estaban empadronados, lo cual en la Argentina es un nivel bajísimo, pero ese 25% del padrón habilitado que lo votó a Milei seguramente en una parte importante estaba temeroso de que la economía argentina finalmente colapsara en ese artificio en el que la tiene metido Milei. Como el presidente de Estados Unidos dijo que la Argentina estaba muerta en una entrevista y que la ayuda de Estados Unidos vendría solo si ganaba las elecciones Milei, creo que unos cuantos hicieron el cálculo de que entre unas relaciones carnales con Estados Unidos complicadas para la Argentina a mediano o largo plazo y una devaluación y una disparada de precios en la semana siguiente de las elecciones, preferían sufrir a largo plazo y no a corto plazo. Creo que fue bastante impactante respecto de la decisión de mucha gente. La decisión de Trump y de Bessent, de todos los mensajes que dieron públicamente. Lo que está claro y es indiscutible es que la intervención de Trump y de Bessent paró lo que parecía una crisis incontrolable, ¿no? ¿Qué peso tiene ahora Estados Unidos en Argentina? Después de lo que pasó en estas elecciones y de las manifestaciones del presidente y del secretario del Tesoro, yo creo que no solamente sobre la población, sino también sobre una parte importante de la clase política, les queda claro que Estados
Estados Unidos viene a fondo asegurándose el felpudo argentino latinoamericano para hacer un contrabalance de lo que es un Brasil, que es la otra de Sudamérica, la otra gran potencia, y quiere asegurársela como un socio incondicional, cambie o no cambie el gobierno en el futuro. Para eso entonces dio señales muy fuertes y no necesitó poner tanto dinero, porque en realidad basta con que los grandes fondos que estaban y están ganando dinero en la llamada bicicleta financiera, en el carry trade en la Argentina, se queden y no salgan corriendo con los dólares para que esto se pueda seguir manteniendo en este artificio del dólar a este valor, de la inflación al 2% mensual y demás. Creo que la clase política que estaba enfrentando a Milei antes de estas elecciones y que estaba incluso haciendo especulaciones sobre destituirlo y reemplazarlo por alguien que eligiera una asamblea legislativa, está ahora mucho más preocupada por sobrevivir en esta nueva condición que imponen las condiciones carnales con Estados Unidos y conviviendo con Milei como mínimo los próximos 2 años y quién sabe si no los próximos 6 años si llega a ser reelegido. Así que Estados Unidos ha tenido mucha influencia y la va a seguir teniendo porque la clase política o acompaña a Milei cuando lo acompaña a Estados Unidos o va a estar haciendo fila para hacer lo que Estados Unidos diga si les toca gobernar. ¿Y esta influencia exactamente qué impacto concreto va a tener? Desde el punto de vista de las relaciones de la Argentina con China, que es prácticamente su principal socio comercial, y Brasil, que es el otro principal socio comercial, yo creo que Estados Unidos va a hacer lo posible para utilizar a la Argentina como una especie de aliado incondicional que rompe todo lo que puede de relaciones de inversiones comerciales, de intercambio de cualquier tipo cultural y de acuerdos con China, y que a su vez también la va a usar a la Argentina para ser el contrapeso en el Mercosur para que Brasil no arrastre al Mercosur hacia los BRICS y haga de alguna manera pata fuerte China en el Mercosur. Con lo cual, dinero no tiene Estados Unidos realmente para mandar para inversiones, infraestructura y demás, y la Argentina va a seguir atrasándose en su desarrollo y declinando en lo que ya estaba desarrollado. Precisamente, los problemas de Argentina no se acaban con esta elección. ¿Va a seguir Milei con el plan que tiene hasta ahora? Y si sigue, ¿qué viabilidad tiene ese plan? Porque hasta acá el resultado fue bastante desastroso en términos de actividad económico-social. Ha habido un desplazamiento muy grande de la actividad de empleo formal a la informalidad y al empleo absolutamente a destajo. Entonces no ha subido exponencialmente el desempleo como era de esperarse, sino que se cambió empleo con derechos por empleo sin derechos y muy informalizado. Y al mismo tiempo la gente no ha tenido golpes suficientemente fuertes como para salir a las calles a manifestarse contra Milei. Si hubo manifestaciones masivas, fueron muy puntuales por cuestiones de la universidad pública y gratuita, por cuestiones que tenían que ver con los jubilados, pero se han desarmado y en principio Milei parece no solamente continuar por este camino que está destruyendo la actividad económica argentina y el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y demás, sino redoblar la apuesta con una dolarización sucia, que sería una dolarización con pocos dólares, que para mí implicaría un cierto restricciones de movimiento de esos dólares, aunque estén bancarizados, lo que llamamos en la Argentina un corralito, sin pasar por el Congreso, sino arrancando con un decreto de necesidad de urgencia y después el Congreso de alguna manera no chocando con ese decreto, porque Milei, gracias a estas elecciones, ya tiene 1/3 del Congreso para evitar que eso pueda ocurrir. Juan Valerdi, profesor de Economía de la Universidad de La Plata. Este será un gobierno para gobernar con todos los hombres y mujeres, los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria. Este es su gobierno. El centrista Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia de Bolivia este 8 de noviembre, prometiendo unidad nacional y poniendo fin a casi 2 décadas de gobierno del movimiento al socialismo que fundó Evo Morales. Paz Pereira le sacó una diferencia de casi 10 puntos al archiconservador Jorge Tuto Quiroga en la segunda vuelta electoral. El eje central de la propuesta de Rodrigo Paz es el llamado capitalismo para todos, una manera, al menos retórica, que se diferenciaría en teoría tanto del supuesto estatismo del movimiento al socialismo de Evo Morales como del neoliberalismo duro de su rival en la segunda vuelta, Tuto Quiroga.
Los tres pilares de este capitalismo para todos es una reforma económica con rostro humano, una descentralización del presupuesto y la reforma del Estado. La reforma económica con rostro humano quiere mantener los programas sociales mientras promueve el crecimiento del sector privado. La descentralización presupuestaria propone una distribución equitativa del presupuesto nacional entre el Estado y las regiones y las universidades públicas. La reforma del Estado propone congelar las actividades de las empresas públicas con déficit operativos, implementar un sistema digital para las compras estatales y aumentar los controles anticorrupción. Mientras tanto, el flamante presidente tendrá que lidiar con algunos problemas urgentes, como una inflación del 40%, una caída de las reservas, una devaluación progresiva del peso y la escasez de combustibles. Justicia Impositiva dialogó con el periodista boliviano Jaime Irruti, quien comenzó por hablar del llamado capitalismo para todos del nuevo presidente boliviano. No se termina de entender muy bien, no se ha explicado qué es capitalismo para todos, pero de hecho la sociedad boliviana es tremendamente capitalista, incluso con capitalismo salvaje en los sectores más populares. Pues aquí hay mucha fábrica de productos, por ejemplo textiles, que están en negro, ¿no? Que donde no se respeta ninguna de las leyes laborales ni donde se sobreexplota a las personas. En uno de los pilares de este capitalismo para todos, Paz promete un perdonazo tributario que va a condonar deudas y multas a los contribuyentes para movilizar la economía. Al mismo tiempo, descartó un financiamiento del Fondo Monetario Internacional y prometió mantener programas sociales. ¿Se puede hacer realmente todo esto a la vez? Es decir, no financiarse con el FMI, mantener los programas sociales, tener un perdonazo tributario que baje la recaudación? En primer lugar, en las últimas semanas se han viabilizado créditos por 3.600 millones de dólares, que para Bolivia es harto. Y por otro lado van a haber nuevos créditos. Ese va a ser el financiamiento. Además, se va a quitar la subvención a la gasolina, elevando el precio de esta de 3.67 a 8.50. Y ahí vas a tener, es otro impuesto indirecto, digamos, que se cobra a la gente, que te va a dar recursos. Así que vamos a vivir un ordenamiento capitalista neoliberal en los próximos meses. Todo esto sucede en medio de serios problemas económicos que está atravesando Bolivia, como una inflación del 40%, caída de las reservas, devaluación progresiva del peso, la escasez de combustibles y políticamente la gran crisis que representa el hecho de que el movimiento al socialismo de Evo Morales, que dominó los últimos años de vida política, no tiene representación parlamentaria. La representación que existe de la izquierda es mínima. En ese sentido, al presidente Rodrigo Paz le va a resultar mucho más fácil pactar con el Congreso reformas que tiendan a revertir las políticas sociales del movimiento al socialismo que atender una agenda redistributiva. ¿La izquierda tiene algún arma a la vista para contener esto? Obviamente el Parlamento está perdido, no es que no tenga representación, pero es muy pequeña. Pero la mitad de los congresistas de Rodrigo Paz son ex-masistas, o sea que podría ser interesante lo que se haga ahí si hay presión de las masas. Lo que está pasando es que los movimientos sociales se han convertido también en centros de extorsión. Por ejemplo, le han dicho a Rodrigo, no, nosotros tuvimos con Evo y tuvimos con Luis, por ejemplo, las mujeres campesinas o la propia Confederación de Campesinos, tuvimos una cuota de poder, tuvimos ministerios y tuvimos puestos de trabajo. Ahora, si no quiere usted que le hagamos la vida imposible, denos lo mismo. O sea, eso es terrible, ¿no? Porque es una especie de cooptación del Estado de los movimientos sociales que creen que ya se han convertido. No importa quién sea el presidente, ellos son parte de ese Estado y eso es grave, porque es más una política clientelar que otra cosa. Siempre todo gobierno tiene 100 días, digamos, que le da a la gente de tregua a la espera de lo que venga, pero después de eso van a haber problemas. Vamos a ver qué pasa, pero es difícil hasta el momento. Las primeras medidas que ha anunciado Rodrigo Paz son bien de derecha. Por ejemplo, en Bolivia, los exportadores de carne o de soya o de aceite tenían que dejar un cupo para Bolivia. Una vez que el mercado boliviano estuviera saciado, se podía exportar el resto. Ahora eso se va a eliminar. Se puede exportar todo. Entonces no va a haber carne. La mejor carne se va a ir a la China y va a quedar algunas sobras para los bolivianos y a precio muy caro.
el periodista boliviano Jaime Irruti en diálogo con Justicia Impositiva. Y de Bolivia nos vamos a un Ecuador en llamas. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola, la escribimos nosotros. Muchas gracias. Así cerraba el discurso de inauguración el presidente Daniel Noboa en el Ecuador hace 5 meses. Hoy Ecuador sigue siendo una bomba de tiempo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, lanzó un paro nacional en septiembre que duró 5 semanas y que terminó con una tregua incierta. El gobierno dio marcha atrás con la eliminación del subsidio al precio de la gasolina, el diésel, hasta fines de diciembre. En las semanas de enfrentamiento fue asesinado por la represión policial un indígena y hubo decenas de heridos y detenidos por terrorismo. El gobierno denunció un complot para asesinar al presidente Noboa. Según la BBC, no hay pruebas de que los impactos que recibió en su momento el coche presidencial se debieran a balas. Los expertos consultados hablan de pedradas. Sobre lo que no hubo dudas es que en el corazón financiero de Guayaquil hubo un atentado el 14 de octubre con un coche bomba que dejó un muerto y decenas de heridos. La policía lo atribuyó a la banda Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales dedicadas a traficar droga en el puerto de la ciudad y con fuertes intereses en la minería ilegal, una actividad que está creciendo también de manera descontrolada en el vecino Perú. Todo esto se da en momentos en que Ecuador tiene un referéndum de 7 puntos con uno esencial, la autorización de bases militares extranjeras, es decir, de Estados Unidos, para combatir el narcotráfico. Justicia Impositiva dialogó con el director del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, Julio Prieto, quien comenzó por referirse a la quita de subsidios a la gasolina. El gobierno tomó esta decisión de manera unilateral, sin haberlo consultado ni con comunidades indígenas, ni con gremios empresariales, con absolutamente nadie, y vino a abonar en un terreno que ya estaba bastante caldeado. Ya había varios reclamos sociales pendientes y la eliminación de los subsidios simplemente fue el detonante. Lastimosamente, la decisión del gobierno ecuatoriano no se enmarca en un tema climático, no se enmarca tampoco en un tema social, sino que se enmarca simplemente en el acatamiento de las disposiciones, de las condiciones establecidas por el FMI. Luego de anunciar la medida, tuvo la respuesta para evitar los paros de empezar a entregar bonos. Entonces entregó bonos a los transportistas, entregó bonos a distintos sectores que podrían verse afectados, y el beneficio fiscal que podría haberse generado al eliminar el subsidio ha sido totalmente eliminado, porque el monto de los bonos supera inclusive lo que se ha ahorrado al eliminar el subsidio. El subsidio que se aplica al tema de la gasolina, ¿es un subsidio universal? Sí, es un subsidio universal. Y justamente por ahí se generan varios problemas, porque hay muchos sectores que no necesitan verdaderamente de este subsidio. Tenemos muchos autos de alta gama que utilizan diésel y se estaban beneficiando del subsidio. Tenemos empresas mineras que utilizan también generadores eléctricos, las petroleras, y se benefician de este subsidio. Y también tenemos contrabando, tanto en la frontera con Perú como con Colombia. Tienen altísimas cifras de contrabando de combustible, justamente porque se benefician del cambio de precio, que es mucho más barato en Ecuador, y se lo llevan para Colombia, se lo llevan para Perú. Entonces habían problemas, y ya tuvimos en el anterior paro un acuerdo entre la dirigencia indígena y el gobierno, y el acuerdo era que el subsidio se debe de eliminar, pero que hay que tomar ciertos pasos. Hay que socializarlo primero, y una forma de hacerlo eran estos bonos que se está entregando a los transportistas, bonos tal vez para los campesinos, pero aquí no se socializó nada, no se hizo nada. Se lanzó la piedra y después se trató de apagar la protesta social con bonos, que funcionó bastante bien en el sector del transporte, pero al movimiento indígena no le llegó todavía. El gobierno ha querido equiparar esta protesta con el terrorismo y ha aplicado una dura represión que provocó al menos hasta el momento 3 muertes y muchos heridos y detenidos. Al mismo tiempo ha habido un coche bomba en Guayaquil que sí es un acto terrorista atribuido a un grupo narco, y hay un récord de homicidios en el Ecuador.
Precisamente cuando fue electo, el gobierno prometió acabar con todo esto, pero ha recibido muchas críticas por su intento de terminar a lo Bukele, como en El Salvador, con este fenómeno. ¿Cómo es tu visión al respecto? Yo pienso que se está tratando de criminalizar la protesta social y se está aprovechando que estamos ya hace años en un marco de conflicto con los grupos de delincuencia organizada. Tenemos una guerra declarada con estos grupos, pero ahora veo que se está tratando de asimilar desde las comunidades indígenas con los grupos de delincuencia organizada. Y ahí hay un gran vacío que deja el Estado, porque quien debe combatir, por ejemplo, la minería ilegal es el Estado, no son las comunidades. Y de alguna manera el Estado está asimilando a las comunidades con todas estas economías ilícitas y llamándolos terroristas para poder combatirlos y quitarles el estatus de ser humano, porque uno sabe, al terrorista se lo combate, se lo aniquila. Todo esto se da en medio de una crisis económico-social que ya parece crónica en Ecuador. Una de las respuestas del gobierno ha sido un referendo para autorizar la instalación de bases extranjeras en el país que ayuden a la lucha contra el crimen organizado. Ahora, este tipo de militarización del conflicto empeoró mucho las cosas cuando se utilizó en México y cuando se utilizó en Colombia, que todavía son países que están sufriendo las consecuencias de ese tipo de política. ¿Por qué se está insistiendo con esta salida en Ecuador? Marcelo, ya hemos tenido experiencia en Ecuador, no es la primera base de los Estados Unidos que vamos a tener. Los datos nos demuestran que no fue efectiva ni en bajar la tasa de homicidios ni en el combate contra el narcotráfico. Lo único que subió fue la tasa de violaciones de mujeres en la zona en donde estaba instalada la base, en Manta. Tenemos datos de Colombia que tiene 7 bases, tenemos datos, lo que dices, de México. Las bases militares extranjeras no nos van a ayudar en ninguna manera a combatir el problema que tenemos de crimen organizado. Mucho menos todavía si las instalan en Galápagos, que es lo que quieren. ¿Cómo nos van a ayudar desde Galápagos a todos los problemas de sicariato, a todos los problemas de crimen organizado que tenemos en Manta, en Guayaquil? Yo lo veo más de esto como una movida geopolítica. Las Islas Galápagos tienen un interés geopolítico evidente y en estos tiempos que ya se está hablando de un cambio de polaridades, de posibles terceras guerras mundiales, que Estados Unidos se enfrenta a China como puede, darle una presencia militar, darle una base a una potencia que en mi criterio está en decadencia, es una pésima idea y contraviene totalmente la Constitución del Ecuador que nos declara un estado de paz. El director del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, Julio Prieto. Perú, un país agobiado por la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios públicos básicos, ha gozado de una sorprendente calma macroeconómica, con tasas de interés, tipo de cambio e inflación controlados y un respetable crecimiento económico del 3% en los últimos años. Pero desde septiembre, las protestas de la llamada Generación Z pusieron en jaque al gobierno y provocaron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, acusada de corrupción y de la represión y asesinato de manifestantes durante su gobierno. Boluarte fue sustituida por el polémico José Yurí, 8º presidente del Perú en 10 años. Entre sus primeras medidas se encuentra la violenta represión de las protestas que provocaron la muerte de un cantante hip hop, decenas de heridos y la declaración del estado de emergencia en Lima y el Callao. Este movimiento juvenil llamado Generación Z, que abarca a los nacidos entre 1997 y 2012, irrumpió en la política global con las protestas en Sri Lanka en 2022 y se extendió a países tan distantes como Kenia y Bangladesh. En septiembre provocaron la caída del corrupto gobierno de Nepal. Los motivos de esta protesta eran similares: rechazo a la corrupción gubernamental, a los privilegios de clase y exigencia de servicios básicos y oportunidades económico-sociales. ¿Es esto lo que está pasando en el Perú? ¿Constituyen una amenaza para esa extraña calma social en medio de un panorama económico deficiente para las grandes mayorías? Esto es lo que contestó a Justicia Impositiva Emilio Salcedo, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
esta reacción juvenil está mostrando un hastío, ¿no? un hartazgo frente a un derrotero social, político, económico que ha seguido el país, y que especialmente la política que ha llevado el régimen actual desde el año 2022-2023 está ya causando serios perjuicios sobre la estabilidad fiscal, macroeconómica, ¿no? Las perspectivas del país, y con eso también el presente y el futuro de los jóvenes, ¿no? Que han reaccionado frente a un cúmulo de situaciones, ¿no? De una corrupción exacerbada, un manejo de los términos de seguridad bastante precarios, ¿no? Leyes a favor del crimen organizado, y bueno, lo último que puso la cereza al helado o a la torta fue la aprobación de una ley a favor de las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Este régimen que fue aprobado por la dictadura de Fujimori en el año 90, más o menos en forma análoga como fue aprobado por la dictadura de Pinochet en los 80, y esta ley era una amenaza, ¿no? al presente y al futuro, especialmente de los jóvenes, a quienes les imponía mayores restricciones o mayores cargas sobre los magros ingresos que pueden recibir, y teniendo en cuenta la alta informalidad en la economía peruana, ¿no? Entonces, este elemento puede haber sido definitivamente el que ha gatillado el que jóvenes que muestran un nivel de hartazgo, con fuertes demandas de renovación política, de rechazo a la corrupción y de defensa de los derechos y la democracia, hayan irrumpido después de aproximadamente casi 2 años de silencio de parte de la ciudadanía, los movimientos sociales y los colectivos sociales, luego que el entrante gobierno de Dina Boluarte hubiese respondido con asesinatos y ejecuciones extrajudiciales a las poblaciones, especialmente en el sur andino, ¿no? En Sri Lanka, en Bangladesh y en Nepal, en los últimos 2 años, ha habido una aparición de movimientos similares, también llamados la generación Z, que terminaron con los gobiernos o que introdujeron fuertes reformas y fuertes cambios. En el gobierno de Sebastián Piñera, en Chile también, las protestas estudiantiles dejaron al gobierno contra las cuerdas y fueron esenciales para la elección de un nuevo gobierno. Pero después lo que pasó en Chile es que ese mismo movimiento se diluyó. En Perú hay elecciones el próximo año. ¿Le ves durabilidad a esta generación Z, a este movimiento de protesta? ¿Puede convertirse en un factor de peso electoral y político? Sí, ciertamente el escenario electoral comporta algunos elementos a tener en cuenta, ¿no? Hace más o menos una década hubo una articulación espontánea también de jóvenes cuando en el gobierno de Humala se aprobó una ley que les permitía a las empresas contratar a jóvenes restringiéndoles derechos, ¿no? Pagándoles sueldos más bajos, restringiéndoles las vacaciones, con el argumento de promover la contratación y abaratar los costos de contratación, ¿no? Entonces, frente a esta propuesta claramente abusiva y desfavorable para los jóvenes, ahí hubo una articulación y lograron que en el plazo aproximadamente de 4 o 5 semanas esta ley pudiese ser revertida, y fue derogada y te dejó sin efecto, ¿no? Entonces estamos al parecer en una coyuntura semejante, en donde, digamos, los jóvenes han reaccionado espontáneamente o sin una coordinación previa frente a una arremetida que han identificado contraria a sus intereses cuando el fujimorismo aprobó esta reforma favorable a las administradoras privadas de pensiones, que más bien penalizaban los ingresos y sobre todo el futuro, ¿no? La posibilidad de que los menores de 40 años ya no iban a poder disponer de la totalidad de sus fondos pensionarios al llegar a la edad de jubilación.
la irrupción de los jóvenes en este escenario electoral ha conseguido que esa reforma del sistema pensionario se frenara, ¿no? Y fuera revertida en parte, parcialmente, porque los partidos políticos no querían enemistarse con el importante bolsón electoral que van a significar los jóvenes, ¿no? Más o menos cada año alrededor de 300.000 jóvenes se suman a la población económicamente activa, ¿no? Y actualmente ya conforman los menores de 30 a 40 años, conforman la mayor parte de la sociedad peruana. Entonces es un bolsón electoral que seguramente puede ser apetecido, ¿no? Pero que también podría ser clientelizado de alguna manera. Emilio Salcedo, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en X, @J_impositiva. O suscribirse con nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde Panamá, Marta Núñez y Marcelo Justo desde Londres. Nos despedimos. Hasta la próxima.